Estamos pensando, ¿cómo puedes convertirte en el hombre que Dios quiere que seas? Creo que hay mucha decepción en el corazón de Dios, con muchos hijos suyos nacidos de nuevo. Y por esa razón, pensando en el mensaje anterior, de cómo nos paramos ante el Señor con las manos vacías y cómo desperdiciamos mucho nuestra vida. Pero eso es porque pensamos solamente en nosotros. El hombre por naturaleza es una criatura egoísta. Por lo tanto, tenemos que apelar a su egoísmo en un sentido para hacerlo entregarse a Dios. Tenemos que decirle, te perderás en la eternidad o te arrepentirás en la eternidad. Pero cuando miramos la perspectiva más ampliamente, no solo pienses en corazones egoístas, lo que se perderá en la eternidad. Piensa en Dios, lo que Dios está perdiendo en la iglesia, porque no somos lo que deberíamos ser. Esa es la visión más amplia. Es algo que Dios quiere hacer en la tierra a través de su iglesia y lo quiere hacer a través de los seres humanos, pero nosotros lo defraudamos. Y esta es una tragedia, lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Leíste acerca de la iglesia, de cómo Pablo y Pedro se levantaron hombres poderosos de Dios. Y sin embargo, Pablo le dice a una de las mejores iglesias que él plantó, y esa fue la iglesia de Éfeso. Él pasó ahí 3 años. Él allí pasó más tiempo que en cualquier otro lugar. Y antes de irse, llamó a los ancianos en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20. Llama a los ancianos de Éfeso. En el verso 17. Estaba en un lugar llamado Mileto y mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Y no sé cuántos eran, tal vez eran 4 o 5. No sé qué tan grande era la iglesia. Tal vez era una iglesia de 100 personas. Pero él llama a los ancianos de Éfeso y les habla de su ejemplo, cómo él vivió, cómo testificó, cuán celoso fue. En el versículo 31 dice que durante 3 años les predicó cada noche y cada mañana. Si eso es literalmente cierto, y les predicó 2000 sermones, imagínate escuchar 2000 sermones del apóstol Pablo. O incluso si fueran 1000 sermones en 3 años, día y noche, y él predicó derramando lágrimas. ¿Por qué crees que estaba derramando lágrimas? Se puede ver que él estaba preocupado por la iglesia de Dios. Es asombroso cuando un hombre tiene tal preocupación por la iglesia de Dios, que derrama sus lágrimas porque la gente no está respondiendo de la manera que deberían. Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando venimos en comunión con el corazón de Jesús, habrá lágrimas. Grandes hombres derraman lágrimas. Había lágrimas en los ojos de Jesús cuando pensó en el pueblo de Dios que se alejaba de Jerusalén. Ellos se apartaron. Y Pablo también tenía eso. Dice, yo amonesté a cada uno de ustedes con lágrimas. Se arrepintió de cómo sufría la obra del Señor y se perderían personalmente y la obra de Dios sufriría. Muchos de los profetas de Dios eran así, ¿sabes? Jeremías dijo una vez, vamos al libro de Jeremías. Él era un hombre que predicó sermones de fuego. En Jeremías capítulo 20, verso 8. Porque cuántas veces habló, doy voces, gritó, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Se burlaron de él a pesar de que era el profeta de Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes.
pero el Señor está conmigo. Esta es una gran palabra. En el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Y en un capítulo anterior dice, pero Él dice, si ustedes no me escuchan, voy a llorar por ustedes. Es así como estaba Pablo. Regresemos a Hechos, capítulo 20, y él mira a estas personas por las cuales ha llorado, predicado y orado, y les dice, finalmente ya me voy. En el verso 29, es un verso muy importante. Este es el lugar donde Pablo predicó durante 3 años. Aquí él derramó su corazón, predicó cientos de sermones. Él lloró y vieron su compasión. Y dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos lobos rapaces estaban esperando afuera y no pudieron entrar a causa de un hombre, Pablo. La obra de Dios a lo largo de la historia muy a menudo ha sido realizada por un hombre. Era por un hombre así como Enoc, era un hombre así como Noé, que salvó al mundo entero. Y muy a menudo en el Antiguo Testamento, un profeta convertía a Israel para que volviera a Dios. Elías, un hombre. Dice en el tiempo de Elías, ahora no recuerdo el versículo, donde el Señor le dijo que habían 7,000 hombres que no se habían inclinado ante Baal, ni besado a su ídolo. Pero esos 7,000 hombres no pudieron hacer descender fuego del cielo. 7,000 hombres, ninguno de ellos pudo hacer descender fuego del cielo, porque Dios no los respaldaría, pero no se había inclinado a los ídolos. Ese testimonio era negativo, así como el testimonio de muchos cristianos hoy en día. Dicen, no he doblado mis rodillas a Baal, no he hecho esto y aquello. No voy al cine a ver películas, no bebo, no juego cartas, no le pego a mi esposa, yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿Qué están haciendo? Conocemos la lista de 100 cosas que no haces. 7,000 personas que no hacen todas esas cosas. Pero un hombre, ¿sabes cuál fue su testimonio? Su testimonio no fue, yo no hago esto. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Su testimonio fue positivo. Un hombre hizo volver a esa nación hacia Dios. Y fue un hombre el que mantuvo a los lobos afuera. Los lobos estaban esperando afuera en Éfeso. Ellos decían, Pablo no estará aquí para siempre. Una vez que se haya ido, podremos entrar fácilmente. Así haremos lo que querramos con ellos. ¿No es triste también que el diablo piense así de muchas iglesias? Él solo está esperando que ese hombre se vaya para poder entrar. Por eso Pablo estaba preocupado que en la próxima generación hubiera gente como Timoteo, hombres que no solo velen por sus intereses y no solo entrarían los lobos, porque dicen Hechos capítulo 20, en el verso 30, y de vosotros mismos, imagínate 5 ancianos sentados delante de Pablo, diciéndoles, ustedes hermanos que me oyeron y me vieron, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, para hacer sus propios grupos. Y eso ha pasado en muchas iglesias. En esta iglesia ha pasado. Pasó en Éfeso. Pero yo no estorbé la obra de Dios. La obra de Dios aún continúa después de 20 siglos. Así que, ¿qué pasa si algunas personas atraen discípulos detrás de ellos para comenzar otra iglesia? Déjalos, que lo hagan. Pablo tendría a un Timoteo. Timoteo fue más tarde a Éfeso para intentar hacer algo. Sé un hombre como Timoteo. Sé un hombre como Pablo. Ese es el reto que tengo para ti. No seas como estos ancianos insípidos que solo buscan seguidores para ellos mismos. Ellos buscan ser reconocidos. Y dicen, quiero este grupo para nosotros.
Y si no puedo tener suficiente prominencia en esta iglesia, me retiraré y comenzaré otro grupo por mi cuenta. Y seré el único líder, sin ningún Pablo que venga y me diga qué debo de hacer. No quiero la interferencia de Pablo aquí. Está bien, Dios les bendiga, hermanos. No estamos en competencia aquí. Pablo no estaba en competencia con nadie. ¿Pero crees que Dios bendecirá una obra como esta, con ancianos que arrastran a los discípulos tras ellos? Y los lobos los perseguirán, seguro. Pero no es una cosa maravillosa si Dios puede encontrar en cada generación, en cada país o en cada estado, hombres en los que se pueda confiar, que no busquen lo suyo, que no busquen exaltarse a ellos mismos, que no dominen a las personas y que sobre todo no estén interesados en ninguna ganancia. El mundo está lleno de personas que buscan ganancias. Ayer estaba hablando de Babilonia y Jerusalén. Y estaba diciendo que Babilonia es el lugar donde hay negocios y el principio de todos los negocios es: ¿cómo puedo obtener la mayor ganancia para mí con el menor esfuerzo posible, en tiempo y en dinero? Es un principio en todos los negocios. ¿Cómo puedo obtener la máxima ganancia para mí y mi familia? Todos los negocios del mundo buscan eso. Y cuando ese espíritu entra en el cristianismo, cuando el anciano busca honor para sí mismo, tal vez no puede ser el dinero, pero busca algo de honor. Eso es Babilonia. Pero como Jerusalén, así como dije ayer, es un lugar de sacrificio. Si entras al templo, lo primero que ves es sangre, sangre y sangre. Por todas partes, porque el altar está ahí, donde estaban matando a los bueyes, ovejas, y todo lo que ves es sangre. Debes elegir entre Babilonia y Jerusalén, un lugar de negocio o un lugar de sacrificio. Lamentablemente, la iglesia se ha convertido en un lugar de negocios para muchas personas. Pastores que se benefician de las ganancias de los pobres sentados en sus bancas. Toman ese dinero y dicen: tengo que hacer el trabajo de Dios. Deben apoyarme y Dios los bendecirá, porque necesito comprarme un avión privado. No tengo tiempo para esperar largas filas en el aeropuerto, o tiempo para pasar el control de seguridad y todo eso. Como saben, la obra del Señor es urgente. Necesito un avión con motor de impresión que me lleve de inmediato. Necesito ir y regresar rápido. ¿Y quién va a pagar por él? Tú. Pues Dios te bendiga si lo haces. Él solo toma su avión y se va. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando vio gente ganando dinero en el templo? En su tiempo, tomó un látigo y los persiguió. Es la única vez que lo hizo. Veamos ese ejemplo en el libro de Juan. Juan capítulo 2, verso 14. También se menciona en Lucas, pero aquí en Juan se mencionan algunos detalles. Juan capítulo 2, verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ahora, había gente vendiendo bueyes y ovejas y palomas en el mercado de Jerusalén. Esto era completamente legal. Si tú ibas a algún negocio de algún vendedor y le preguntabas: ¿estás obteniendo ganancia con la venta de estas ovejas? Seguro. No podría vivir si no tengo ganancia. No estoy haciendo un servicio social. Si alguien iba a la carpintería de Jesús y le preguntaban: Jesús, ¿puedo comprar estas mesas y sillas a precio de costo? Eso significa lo que gastó en la madera. ¿Podrías vendérmelo a ese precio? Él les diría: no, tengo que agregar una comisión. De lo contrario, ¿cómo mantendré a mis 4 hermanos y 2 hermanas? Y a mi madre viuda. Eso es perfectamente correcto. Agregar una comisión a ese trabajo. De lo contrario, no funcionaría el negocio. Jesús no estaba dirigiendo una obra de caridad en su carpintería en Nazaret. Está perfectamente correcto. Pero no en la casa de Dios.
Esa es la diferencia. En el mercado de Jerusalén venden tantas ovejas, palomas, como quieras, administra tu negocio y obtén tu ganancia. Pero cuando traes eso a la casa de Dios y sigues ese mismo principio de los hombres de negocio en el mundo, eso es Babilonia. Y Jesús dice aquí, y escucha bien, ¿alguna vez has meditado en este versículo? Hizo un látigo de cuerdas. Juan capítulo 2, verso 15. Imagínate diciéndole a sus discípulos, traigan algún pedazo de cuerdas donde sea que las encuentren. Y se las llevan y dicen, ¿qué va a hacer el maestro con esto? Porque él se sienta allí y lo ven que está enojado. Y se preguntan, ¿qué está pasando? Y nunca vi esta escena en una película de Jesús. Jesús sentado haciendo ese látigo de cuerdas. Y los discípulos preguntaban, ¿qué está haciendo? Y cuando terminó de hacerlo, entró y sacó afuera las ovejas, las palomas, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Este es el manso y gentil Jesús. Él no les dice, por favor, retiren su dinero de la mesa. No, Él le dio vuelta a las mesas. Él estaba muy furioso. Así es como Dios ve a cualquiera que intenta ganar dinero para sí mismo en la casa de Dios. O cualquiera que intenta construir su propia reputación. O ya sea que esté construyendo su reino financiero o una reputación. Es lo mismo. Debes saber que la casa de Dios no es el lugar para hacer ganancias para ti mismo, porque eso es Babilonia. Veías eso en el mercado. Si quieres ser alguien reconocido, ve a la política. Si quieres inventar algo, ve al campo científico. Pero no vengas a la casa de Dios y trates de obtener algo para ti mismo. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, eso es lo que vemos en todas partes. Y es por eso que la iglesia está en una situación patética. Es peligroso si no hay humildad, porque hay peligro en el orgullo. Y quiero que hablemos un poco sobre el peligro del dinero. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Es un verso muy importante. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. Mamón es una palabra griega aramea para riqueza, mamón. Si no estás siendo fiel en el uso de las riquezas injustas, él está hablando del dinero y no tiene nada que ver con la obra de Dios. No estás siendo fiel con el dinero. ¿Quién te confiará las verdaderas riquezas entonces? ¿Qué aprendes de eso? Dios ve si un hombre es fiel con el dinero. Él está observando a sus hijos para ver si puede confiarle las verdaderas riquezas. ¿Y cuál es esa verdadera riqueza? Semejanza con Jesucristo. Dios hará un hombre como Cristo tan fiel como sea con el dinero. La unción del Espíritu Santo en su ministerio. Esas son verdaderas riquezas. ¿Por qué escuchamos tantos sermones aburridos en YouTube? O en las iglesias hay miles de sermones aburridos y yo sé la razón. Y es porque estos tipos no son fieles con el dinero. La unción del Espíritu Santo no está allí, aunque hablan y parecen estar llenos del Espíritu. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? La revelación de la palabra de Dios. No me refiero a una comprensión intelectual de la palabra de Dios. Me refiero a la revelación, donde Dios te muestra algo en un versículo y que nadie más había visto. Y dices, wow, ¿qué es lo que dice este versículo? Por ejemplo, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Ningún pecado puede gobernarme. Imagina recibir revelación sobre esto, que la ira no podrá gobernarte más. Pensamientos sucios sexuales ya no pueden gobernarme.
Ningún pecado puede gobernarme, ni la amargura. El pecado no puede gobernar sobre ti. Romanos capítulo 6, verso 14. Y es uno de los mejores que he leído, pero no es nada si no obtienes la revelación. Esas son las verdaderas riquezas. Y esta es la razón por la que no obtienen las verdaderas riquezas. Cuando escucho a un predicador aburrido, sé que él no es fiel con el dinero. No necesita saber nada de su vida privada. Él no es fiel con el dinero. Porque si lo fuera, Dios le daría las verdaderas riquezas, la unción del Espíritu Santo, la revelación de la palabra de Dios, tendría semejanza a Cristo. Pedro obtuvo todo eso. Entonces, queridos hermanos, ¿quieres ser el hombre de Dios que Dios quiere que seas? Sé fiel con el dinero. Y sigue diciendo en el verso 13. Antes vamos al verso 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tienes que entender ese verso. ¿Y qué es lo ajeno? El dinero. ¿Tú crees que lo ganaste con trabajo duro? Dios te dice que no, porque es de Él. Pensaste que era tuyo. Esta es una de las grandes revelaciones que Dios me ha dado. Cuando estuve trabajando en la Marina y era oficial, estaba ganando mucho dinero. Y el Señor me dijo, no es tu dinero, es mío. Y le di gracias a Dios, porque pude entender eso a temprana edad. Y te diré cómo lo entendí. Había una persona que se convirtió del catolicismo. Y él venía a mí y me decía, hermano Zach, ¿me puedes prestar algo de dinero? Te lo devolveré el próximo mes. Así que obedecí la escritura que dice, y al que te pida, dale. Yo tenía 23 años. El próximo mes él vino y me dijo, lo siento, hermano Zach, no te lo puedo pagar. ¿Me puedes prestar algo más? Te lo devolveré el próximo mes. Y yo le dije, está bien. Y el próximo mes vino con la misma historia. Y así aconteció. No me lo pagó y me volvió a pedir. Y yo se lo di, yo no me rehusé. La verdad, él obtuvo mucho dinero de mí. Luego lo transfirieron a otro lugar y escuché que se había vuelto alcohólico. Entonces, yo le escribí una carta y le dije, escucha, si vas a tomar mi dinero para dárselo al diablo, para alcohol, para bebidas alcohólicas, será mejor que me lo devuelvas. Y él se enojó tanto conmigo que me dijo, esos sacerdotes nunca me habían preguntado, así como me lo estás preguntando tú. Entonces yo dije, está bien, quédatelo. Entonces fui al Señor y le pregunté, ¿qué hice mal? Le di todo lo que me pidió. Y ahí fue donde el Señor me dio esa revelación, que el dinero no era mío. Pensaste que era tuyo. Y vino una imagen a mi mente. Supongamos que alguien viene y me da 5,000 rupias para que las guarde. Rupias es la moneda de la India. Y luego alguien entra y él sabe que tengo dinero. Y me dice, hey Isaac, escuché que tienes 5,000 rupias. ¿Me puedes dar algo? Seguro, ¿cuánto quieres? Yo no lo haría. Yo le diría, espera, no es mi dinero, es de otra persona. Tengo que preguntarle. Eso es lo que el Señor me enseñó. Todo el dinero del mundo es de Dios, incluyendo lo que ganaba, así como mi salario mensual. Debo preguntarle primero y luego se lo doy. Pero antes de dárselo, debo preguntarle al dueño. Como no le pregunté al dueño, por eso seguía perdiendo mi dinero. ¿Te acuerdas cuando el diablo le citó un verso a Jesús? El diablo te puede citar un versículo a ti para que le des todo lo que te pida. Pero cuando el diablo citó un verso a Jesús, Jesús también le dijo, escrito está. Primera de Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, nada es mío. Así que cuando pongo ambos versículos, toda la verdad no está contenida en el escrito está, es contingente y también escrito está. Así que si das dinero a otros, ese dinero es de Dios. Entonces, ¿qué es mío? Lo que he heredado, la naturaleza de Cristo, que es para mí. Entonces, si reconozco lo que es de otros, Dios me dará lo que tiene planeado para mí, que es la naturaleza de Cristo, la unción del Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Por eso es muy importante. Si quieres ser el hombre que Dios quiere, sé fiel con el dinero.
Versículo 13. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Así que de acuerdo con eso, debo odiar la riqueza. Necesito entender esto. En Lucas capítulo 14 dice que debes aborrecer a tu padre y a tu madre, a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué es lo que quiere decir? No significa que tengo que tirarlos. Y cuando dice aborrece la riqueza, no significa que debo tirarla. No tienes que tirar a tus padres. ¿Qué significa aborrecer a tu padre, tu madre, tu esposa y tus hijos? Eso es relativo en tu amor por el Señor. Y lo explica en Mateo capítulo 10. Si los amas más que a mí, entonces la palabra odio se usa en Lucas capítulo 14, verso 26. Esto es en relación con el amor por Cristo. En otras palabras, en relación con Jesucristo, que es como un sol brillante, cuando las estrellas desaparecen y el sol sale de la misma manera, tu amor por los miembros de tu familia y todo debe desvanecerse cuando ves el amor de Cristo por otras personas. De la misma manera, tu dinero se desvanece, se vuelve insignificante cuando ves a Cristo. No tienes que tirarlo, puedes guardarlo. El dinero es muy útil como un siervo, pero no como un amo. Solo asegúrate que no se convierta en tu amo. El dinero es un sirviente muy útil, pero un amo muy cruel. En la tierra ponen coronas en la cabeza de la gente. El oro está en la cabeza de la gente. ¿Sabes que hay oro en el cielo? ¿Dónde está? Debajo de nuestros pies. Si has aprendido a poner oro debajo de tus pies, estás listo para ir al cielo, porque tu oro está debajo de los pies. La gente que tiene oro en la cabeza necesita ponerlo debajo de los pies. Esa es la marca de un hombre temeroso de Dios, que no arroja lejos su oro, lo guarda bajo sus pies. Es bueno tener un sirviente en casa o en tu negocio. Si tienes un sirviente, puedes hacer mucho trabajo con ese sirviente. Y si en tu negocio empleas a 10 sirvientes, con ellos puedes hacer mucho más. Si ganas mucho dinero es como tener muchos sirvientes, pero no dejas que ninguno de ellos se convierta en tu amo. Eso es muy importante. No puedes servir a Dios y al dinero. Así que, ¿cómo determinar quién es tu amo? Es fácil. Aquí está Dios y aquí está el dinero. Dios me llama y me llama el dinero. ¿A quién respondo? Aquí hay un hombre que dice, Zach es mi sirviente. Y aquí hay otro que dice, no, Zach es mi sirviente. Está bien, pongamos a prueba a Zach. Zach, ven para acá. A quien yo vaya, yo soy su siervo. Muy fácil. Y cuando escucho el llamado de Dios y el llamado del dinero, al que yo responda, yo soy su siervo. Eso significa... Y sabes que tenemos algunas ideas equivocadas acerca de Dios. Creemos que Dios quiere que siempre su pueblo sea pobre. Si tenemos opciones de 2 trabajos en el que recibes menos salario, esa es la voluntad de Dios. Estas son las ideas locas que tiene la gente de Dios. Que Él está aquí para arruinarte y que tu vida sea miserable. Dios es un padre amoroso. Si tuvieras un padre amoroso y le pidieras su opinión, papá, tengo una oferta de 2 trabajos. Ambos son muy buenos. La diferencia es que en uno me pagan más que en el otro. Dime, papá, ¿por cuál debo decidir? Toma el que tiene el salario más alto. Seguro, el costo de la vida está subiendo. ¿Por qué deberías tomar el salario más bajo? ¿Puede ayudar más para tus hijos? Entonces, no hay nada malo en tener un poco más de comodidad. Y no creo que si elige el salario menor, sea más espiritual. Solo si es por las cosas espirituales. Entonces no hay otra forma. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dijo Moisés. En Deuteronomio capítulo 8, habían vagado por el desierto durante muchos años. Y luego Dios los trajo a la tierra de Canaán. Y Moisés les advirtió, cuando entren a esa tierra,
Deuteronomio capítulo 8, verso 9. Cuando entren a esa tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Muchas personas emigran a Estados Unidos, algo así como viniendo del desierto a Canaán, económicamente. No comerán el pan con escasez. En el verso 9, nada faltará económicamente. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Y hay un peligro cuando tus finanzas aumentaron. Verso 13. Y cuando tu cuenta bancaria haya aumentado y se haya multiplicado, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te trajo allí. Y no digas en el verso 17, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, me permitieron conseguir este trabajo, por eso me seleccionaron para este trabajo, porque soy inteligente. Y no como esos otros muchachos que fueron rechazados. Y ahora yo estoy ganando el salario. Sino acuérdate, en el verso 18, es el Señor tu Dios quien les dio esa capacidad para ganar ese dinero. Nunca olviden eso, mis hermanos y hermanas. Tal vez crecieron en este país. Tal vez sus padres emigraron. Tal vez para ganar más dinero y vivir mejor. Pero nunca olvides esta palabra de Deuteronomio capítulo 8. Así que no olvides que es Dios quien te permitió ganarlo. Hónralo. Por lo que el Señor les dijo que pagaran esas multas en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. ¿Sabes qué les permitió comer del diezmo? El diezmo no era dinero, era alimento, ovejas y todo eso. Ellos lo podían comer, ellos mismos, y mucha gente no sabe eso. Es una de las provisiones que el Señor les dio para que pudieran ir a Jerusalén. Pueden ir y comer de ellas. Y en el verso 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y me gusta la interpretación de la Biblia viviente de este versículo. Y dice, el propósito del diezmo es enseñarte a poner a Dios primero siempre. El propósito del diezmo es enseñarte a poner a Dios primero siempre. ¿Entendieron eso? No. Simplemente dan el diezmo y dicen, mi obligación con Dios ha terminado. Ahora vivo para mí mismo. En el Nuevo Testamento no hay mandato para diezmar. La Biblia dice que todo es de Dios. ¿Y qué significa ser fiel con el dinero? Es diferente ser justo con el dinero. Ser justo con el dinero es el nivel más bajo. Fidelidad es más que eso. Hay 3 niveles con el dinero: injusto, justo y fiel. Y él no solo estaba hablando de justos. Hay muchas personas en el mundo que son justas con el dinero. ¿Qué significa eso? Eso significa que le paga a las personas que les ha hecho trampa en el pasado. Eso es rectitud. Hizo una lista de todas las personas a las cuales había engañado y les pagó la equivalencia de 4 veces porque tiene una mente aguda que calculó el interés. Él dice, se lo quité hace años. No estoy seguro si fue por 2 o 3 años, pero para estar seguro, déjame pagarle 4 veces. Puedes imaginarte a Zaqueo cuando va a la casa de estas personas y les dice, oye, te engañé hace algunos años y te pago 4 veces de ese engaño. Y salen las noticias que Zaqueo está pagando 4 veces a las personas que le engañó. Y algunos dijeron, desearía que Zaqueo me hubiera engañado a mí. Y había muchas otras personas que Zaqueo ni siquiera conocía la dirección de sus casas. ¿Dónde están el día de hoy? Tal vez se han mudado. ¿Me quedaré con este dinero? No. Lo voy a dar a los pobres.
Por eso dije que la mitad de mis bienes se lo daré a los pobres. Mucha gente no sé dónde está. Y no me quedaré con ese dinero porque no es mío. Engañé a otra gente, pero no sé dónde están. Entonces se lo daré a los pobres. Y hoy tú puedes depositarlo en la caja de ofrendas, por si has engañado a alguien y no sabe dónde está. Porque en 1 Corintios capítulo 10, verso 26 dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Todo el dinero de la tierra es del Señor. Entonces, si no puedo dárselo a esta persona a la que engañé, que estaba temporalmente asegurado por el Señor, se lo devuelvo al propietario original. Y el propietario original es Dios. Por eso les digo, pónganlo en la caja de ofrendas, porque todo en la tierra y todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Y eso es lo que el cristiano del Nuevo Testamento debe reconocer, que mi dinero no es nuestro. Así que en el nivel de justo, devuelvo todo lo que he engañado y no me endeudo. Porque en Romanos capítulo 13, en el verso 8 dice, no debas nada a nadie. Cuando dice, no tomes prestado, tienes que leerlo exactamente. No debas nada a nadie. Hay una diferencia entre los dos. Puede haber circunstancias en las que una persona pobre, quiero decir, una persona que no tiene mucho dinero, y no necesitan preocuparse por eso. Cuando hay muchas personas en el mundo, y muchas personas del pueblo de Dios son pobres, y de repente se ven afectados por una gran factura del hospital, o un gasto repentino por la educación de sus hijos, y eso está permitido. Pero no se queden endeudados. La Biblia dice, no deban nada a nadie. El Espíritu Santo es exacto con las palabras que usa. Así que eso es rectitud. En primer lugar, paga a todas las personas que has engañado. Y luego devuelve todo lo que tomaste prestado, lo antes posible. Y no importa si no puedes pagarlo, debes intentarlo. Recuerdo un tiempo atrás, un hombre me envió una carta en la India. Y me dijo, hermano Zach, era un hombre pobre, era un trabajador, extremadamente pobre. Dijo que de alguna manera en mis viejos tiempos pedí prestado 30,000 rupias. Y me pregunta, ahora, ¿cómo puedo devolverlos? 30,000 rupias es una cantidad enorme para mí. Así que le dije, ¿puedes devolver 10 rupias al mes? Estoy seguro que sí lo puedes hacer. Solo te tomará 250 años pagar el monto total. Solo sigues pagando 10 rupias al mes. Ahora no vas a vivir esa cantidad de años, porque puedes morir en 20 años. Pero Dios verá tu corazón, que tú querías devolverlo, y se contabilizará como si lo hubieras devuelto. Ese es el Dios al que sirvo. Él estaba feliz de haber sido liberado. Hasta entonces no estaba devolviendo nada, porque la cantidad era tan grande, pero él pagaba lo que podía. Muéstrale a Dios que no quieres tener deudas, y eso es justicia. Quiero aclarar que la hipoteca de una casa no es una deuda, porque si pones en una balanza la casa y el dinero que pides prestado, es igual, no hay deuda. Si mueres, tu esposa puede vender la casa y no hay deuda. Un préstamo para un coche no es una deuda si lo has asegurado por la misma cantidad. Deuda es cuando pides prestado algo, quizás tontamente para ir de vacaciones. Yo nunca pediría prestado dinero para ir de vacaciones. Prefiero sacrificar las vacaciones. Las vacaciones no es algo esencial. No es como una emergencia médica o una necesidad educativa para nuestros hijos. Se cometen muchas tonterías en esta área del dinero. Les digo, la gente pide dinero prestado para irse de vacaciones. ¿Alguien puede pensar en algo más loco? Mi esposa y yo hace muchos años, creo que tuvimos unas vacaciones hace 20 años y nos sufrimos. Te diré por qué nos sufrimos. Lo creas o no, nos divertimos muchísimo. Visitamos a nuestros padres. Esas fueron nuestras vacaciones. ¿Sabes? Irían los nietos, sus padres, mis padres. Esas fueron las vacaciones. El resto del tiempo simplemente disfrutamos el uno del otro. Pero no pediría prestado para eso. Si tú puedes hacerlo, está bien. Haz lo que quieras. Pero recuerda que todo tu dinero es de Dios. Nunca olvides eso. La fidelidad es reconocer que todo mi dinero es de Dios y ahora tengo que usarlo como Dios quiere.
¿Puedo comprar un poco de helado? No es esencial para vivir. ¿Pero crees que Dios quiere que lo usemos para eso? Yo diría que sí. Quiero decir, bueno, para mi edad no es saludable, pero para tus hijos sí, ciertamente. En lo que la gente rica debe hacer con su dinero. Entonces digo lo que la Biblia dice que deben hacer los ricos. La iglesia primitiva tenía gente rica. Esto es cierto, porque Pablo le escribió a Timoteo dándole algunas instrucciones para los ricos. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y eso aplica a muchas personas sentadas aquí. Y encuentro que en la India hay muchos ricos. A los ricos de este siglo manda, número 1, que no sean altivos. No seas orgulloso porque eres rico. Esto es muy posible. Y no pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Así como el mercado de valores puede colapsar. No fijes tus esperanzas en estas cosas. Los bancos pueden colapsar. El valor del dinero puede bajar. Las cosas pueden volverse costosas. Puedes perder tu trabajo. No fijes tu esperanza en las riquezas inciertas. Fija tu esperanza en Dios. Él es un Padre amoroso. Si buscas primeramente su reino, Él te agregará todo sin ninguna carencia. Y escucha esto. Él nos proporcionará abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Por eso dije que puedes comer un helado. Él no nos da cosas solo para sobrevivir. Eso me gusta. El Espíritu Santo específicamente usó esa palabra. Dios no está en contra de que tengas algunos lujos. Si necesitas 2 autos en tu casa, cómpralos. Así tu esposa podrá moverse si tú no estás en casa. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia. Pero ahí hay algo más. No te detengas. Aprende a hacer el bien con tu dinero. Sé rico en buenas obras. Y sé generoso para compartir. Y entonces tendrás para sí buen fundamento para lo porvenir. La Escritura en el Nuevo Testamento es bien equilibrada en su enseñanza. Pero si eres fiel con el dinero, llegarás a la riqueza. Y Dios quiere formar hombres que tengan las riquezas del cielo y que puedan comunicar eso a otros con la unción del Espíritu Santo. Y todo depende de la fidelidad. Y hay mucho que decir al respecto, pero permítanme mostrarles un versículo más y luego terminaremos por el momento. Juan capítulo 13, en el verso 29. De este versículo Dios me dio una revelación sobre cómo debemos gastar el dinero. Parece como si fuera una enseñanza sobre el dinero aquí. Judas Iscariote estaba a punto de ir a traicionar a Jesús. Y Jesús le dijo a él, en el versículo 27, Juan capítulo 13, verso 27, en la última cena. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más rápido. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y ahora escucha este verso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Por qué pensaron así? Porque todos los 3 años y medio que había visto a Judas como tesorero, y él compraba lo que Jesús le decía. Y el principio aquí eran 2 cosas, comprar lo que necesitas y dar a los pobres. Eso es todo. Y esto me enseñó que es así como Jesús gastaba su dinero, aun cuando era carpintero, y después cuando mucha gente le daba dinero, porque estaba en la obra del Señor, para lo que necesitas y para dar a los pobres. Ahora, ¿qué necesitas? Si necesitas 3 autos en tu casa, o 4, si tienes 2 hijos que están trabajando, no decidas qué más necesitan otras personas. Decide qué es lo que tú necesitas. Tal vez alguien dirá, yo no necesito uno. Por ahora estoy bien. Así que todo lo que necesitas es individual. Todo depende de cada persona.
No estamos aquí para juzgar a otros por lo que necesitan. No seas entrometido de los asuntos de otras personas. Tal vez necesites una casa de 5 habitaciones. Está bien, adelante. Tal vez puedes pagarla. Tal vez otra persona solo puede pagar una casa de un dormitorio. Está bien. Compra lo que necesitas, pero sin juzgar a los demás. Y recuerden ayudar a los pobres. En este asunto de dar a los pobres, yo vengo de un país donde hay mucha gente pobre y les diré algo, la sabiduría que he aprendido al ayudar a los pobres en la India, a todos los pobres les encantaría recibir dinero. Y donde quiera que una persona pobre vea que esto puede suceder, así como aquí hay una iglesia generosa, donde se les enseña a las personas a dar. Y ellos se sienten atraídos por este tipo de iglesias, como moscas, y vienen. Y es una forma en la que el diablo puede destruir a una iglesia. Y ha sucedido. Ha sucedido en muchos lugares de la India, donde los misioneros que no sabían seguían dando porque la gente era muy pobre. Y luego, ¿cuál fue el resultado? Cuando los misioneros se iban de la estación misionera, ya no había iglesia, ya no había un hombre piadoso para continuar con el trabajo. Y todas las personas que vinieron a la estación misionera para obtener dinero o para obtener una educación para los hijos o algún beneficio terrenal. Así que en esto de dar a los pobres también se necesita sabiduría. No solo generosidad. Yo siempre uso este ejemplo. El uso del amor debe llenar tu tanque de gasolina, pero el amor no debe ir en el asiento del conductor, porque puede cometer muchas tonterías. Tu corazón debe estar lleno de amor, pero deja que la sabiduría conduzca el auto para ir donde debe ir. En el manejo del dinero hay una gran necesidad de sabiduría. Porque puedes arruinar a la gente dándole dinero. Necesitamos dar sabiamente. Y hay algo más que te debo decir. Dios te dará revelación a medida que continúes así. Pero si quieres ser un hombre de Dios, sé fiel con el dinero. Mucha gente del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esto los arruinó. Por ejemplo, Balaam, Jesse pudo haber sido el próximo profeta. Podría haber recibido una doble unción de Elías. En lugar de eso, se enfermó de lepra, porque fue tras el dinero. Judas Iscariote. Y creo personalmente que Judas Iscariote fue el hombre que pudo haber escrito las cartas, porque era el más erudito e inteligente, pero perdió su corona. Pablo la obtuvo. Muchas personas han perdido su corona por su infidelidad con el dinero. Así que ten cuidado. Dios tiene un gran ministerio para todos ustedes, pero este se cumplirá hasta que sean absolutamente fieles con el dinero, en alguna de las formas en las que hemos hablado hoy. Oremos. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a tomar en serio todas estas cosas que nos revelaste en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.